A vivir que son 2 días, con Lourdes Lancho. ¿Hemos aprendido algo como sociedad de la tragedia que hemos vivido en los últimos 5 meses? ¿Han aprendido algo nuestros representantes? ¿Estaremos mejor preparados si vienen nuevas olas o nuevas pandemias? ¿Vamos por fin a entender que la investigación científica es lo que puede salvarnos? Son muchas las preguntas y me temo que las respuestas no van a ser sencillas. Por eso hemos invitado esta mañana a Emilio Muñoz, que entre otras muchas cosas es investigador ad honorem en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y fue presidente del Consejo del CSIC entre los años 1988 y 91. Aunque su origen es la bioquímica, ha centrado su actividad en el campo de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Emilio Muñoz, buenos días. Buenos días. 5 meses después de que empezáramos a verle las orejas al lobo con la crisis de la COVID y 4 meses después de la instauración del estado de alarma, ¿hemos aprendido algo? Algunos hemos intentado aprender, otros no sé si aprenden o quieren aprender. El problema es que incluso los que queremos aprender lo tenemos difícil, porque estamos ante un fenómeno complejo de un virus al que yo llamé astuto el 5 de marzo y creo que sigue manteniendo esa astucia. Si a la astucia se responde con irresponsabilidad o con no querer aprender, la situación no es fácil. Minimizamos, por tanto, el riesgo, ¿no? Esa astucia que usted dice significa que el virus nos ha estado engañando y driblando, ¿no? Todo el tiempo. Pensamos que era mucho menos pernicioso de lo que ha resultado o sencillamente no lo vimos venir y reaccionamos tarde. Yo creo que hemos vivido unos años que yo califico de muy preocupantes, a pesar de que han sido aparentemente gloriosos, que son los 40 últimos años del mundo occidental. La caída del muro y todo lo que llegó después. Se ha creado una situación de un optimismo desbordante, un consumismo un poco enloquecido, una inquietud por intentar conseguir rápidamente las cosas. En cierto modo, nos hemos infantilizado. Y utilizo esta palabra para no utilizar alguna un poquito más gruesa. Se nos ha dicho que el virus no entiende de fronteras ni banderas y también se nos ha hecho creer que los virus no entienden de clases sociales, pero creo que usted no está muy de acuerdo con esta afirmación. En absoluto. Está muy claro que siempre, desde la historia de las enfermedades infecciosas, las clases más pobres lo han sufrido siempre más. No hay que remontarse nada más que a la tuberculosis, por ejemplo, que sigue siendo un problema y que afecta sobre todo a gente que está en situaciones de pobreza. Y aquí ha sido claro, en Estados Unidos, ¿qué ha pasado? En Nueva York lo mismo, en España también, en cierto modo. Es decir, no entiende de clases sociales, no entiende, pero sí puede atacar más fácilmente a quienes están en situación de vida que no tienen la calidad suficiente para poder responder a un virus que ya, insisto, astuto. Todos estamos intentando buscar un horizonte que marque el fin de esta crisis. Parece que la única salida viable por el momento es hallar esa vacuna. Unos y otros intentan poner fecha a la vacuna. Los más optimistas, con trampa a la cabeza, hablan de meses, incluso semanas. Los más pesimistas se van hasta otoño del 2021, incluso principios del 22. ¿Qué versión cree Emilio que sería más realista o deberíamos plantearnos un término medio? Bueno, yo creo que ser optimistas con las vacunas es un poco absurdo porque tenemos una larga tradición que ha indicado que siempre las vacunas consumen mucho tiempo para ser dos cosas esencialmente, eficientes y seguras. Si queremos de todas formas utilizar una situación de emergencia, lo más que podemos hacer es calmarnos un poco, reflexionar, que es algo que siempre pido, y darnos cuenta de que lo que sí se está produciendo es un fenómeno único de colaboración en la obtención de vacunas entre muchos científicos, muchas empresas. Lo que pido es que los políticos se calmen. Se calmen porque ellos tienen que tomar decisiones sobre otras cosas, no sobre las vacunas. Y esta es la cuestión. Por eso no podemos siempre fijar una fecha. Si sale alguna vacuna, será parcialmente eficaz, espero que al menos sea segura, y lo que sí necesitamos es que haya muchas vacunas. No se trata de ser la vacuna. Creo que la estrategia va a ser necesariamente, y afortunadamente así se está produciendo por el mundo de la investigación,
que hay que producir vacunas diferentes. Tenemos que entender que España hasta la fecha, tal vez en el futuro seamos un país que vivamos de la ciencia, pero ahora mismo somos un país que vivimos del turismo en un porcentaje muy importante, y por lo tanto tenemos que entender que tenemos que prepararnos para esa situación. Quería recuperar esta declaración de Fernando Simón, esta frase, porque no podía ser más claro, ¿no? Ya nos gustaría haber diversificado, vivir de la ciencia más, pero vivimos del turismo, y en un catálogo de prioridades, Emilio, estamos en verano, en pleno periodo vacacional, ¿no? El turismo va a estar por encima de la ciencia. No sé si coincide con estas declaraciones de Fernando Simón, Emilio. No solo coincido, sino que soy incluso un poquito más directo. Creo que haber apostado por el turismo no era una mala opción, pero ¿un turismo cómo? Si el objetivo era alcanzar cada vez más millones de turistas que vinieran a España, eso era un poco irracional, porque efectivamente, como dijo ya Albert Jacquard, el mundo es finito y no podemos pensar que un país que tiene 47 millones de habitantes sea capaz de manejar 84 millones de turistas con satisfacción, siendo sostenible, serio y responsable. Es decir, son cuestiones de algo que los científicos también queremos que se aplique, sentido común. No solo ser científico, aplicar sentido común, racionalidad. La apuesta única por un sector, que además es un sector que no es tan, digamos, duro en la obtención de residuos y recursos como la agricultura, pero la agricultura al menos sí sirve para hacer muchas más cosas. El turismo es muy directo, es para un consumo inmediato, de ocio, y eso no es la mejor situación. De todas formas, España tiene una riqueza cultural impresionante y un turismo inteligente, revisable, podría llevar a que España mejorara sensiblemente la rentabilidad de esa opción turística. Antes pedía usted, Emilio, que los políticos se calmen, ¿no? Pero ¿cómo se pueden calmar si estamos ante la tormenta perfecta, ¿no? Hay una enfermedad que pone en peligro a la población y colapsa el sistema sanitario. Hay una crisis a raíz de cómo se tiene que atajar esa pandemia, paralizándolo todo. Crisis como esta han evidenciado que el sistema económico de nuestro país se asienta sobre dos patas muy quebradizas, el ladrillo y el turismo. En la crisis anterior ya vimos lo que pasó con el turismo. El COVID nos ha mostrado qué es lo que pasa cuando se depende tantísimo, y yo no sé, llevo años escuchando hablar y apostar por un cambio productivo. Esta semana están reunidos en Europa los jefes de Estado para intentar sacar adelante los países con esta crisis, pero tendríamos también que ponernos un objetivo para mejorar un poco todo, no solo el sistema productivo, sino la política verde, ¿no? Ese Green Deal que proponen. Bueno, tan de acuerdo estoy que, bueno, yo voy a ser claro, yo voy a confesar que ideológicamente soy socialdemócrata. ¿Qué le pediría a España, y lo llevo pidiendo desde hace bastante tiempo? Que España como país tenga al menos una estrategia como si fuera una multinacional. No estoy invocando a ningún demonio de comunista ni nada de esto. Estoy diciendo que quisiera que España como país tuviera una estrategia como si fuera una multinacional. ¿Y eso qué significa? ¿En qué se traduce? Yo creo que eso está muy claro. Quiero decir, hay que saber con qué recursos se cuenta, qué se quiere obtener. Hace falta planes estratégicos, hace falta reflexionar, hace falta que mucho talento intervenga en estas cuestiones. Hace falta que no, por mucho y maravilloso que sea que tengamos 300.000 bares, pero eso no puede ser un rendimiento claro y neto de lo que tiene que ser un país si fuera una multinacional. ¿Cómo nos ponemos para hacer esta reorientación de nuestro país o reconstrucción, o como le quiera usted llamar? ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo cuando empecé a hacer política científica, que ha sido mi pasión, aparte de la ciencia, y que tuve la fortuna de participar en el proceso de modernización de la ciencia en los 80, siempre miraba el ejemplo lo era, de Estados Unidos. Estados Unidos siempre preparaba comisiones de gente diversa, en la que había intervención de todos los actores sociales, y analizaba
problemas. Incluso recuerdo un estudio muy interesante cuando se dieron cuenta de que su diplomacia científica no estaba funcionando bien. Estoy hablando de finales de los 80. Eso es lo que yo siempre he ambicionado. Pero claro, si no tenemos estabilidad, si incluso las comisiones, cuando sean en el Congreso de los Diputados, se dicen que llevan a poco, pues evidentemente es lo que tenemos que cambiar. Es decir, si España tiene buenas escuelas de negocios, dicen, yo no sé qué les enseñan en las escuelas de negocios. Bueno, pues a lo mejor les enseñan lo que usted decía, esa tendencia de los últimos 40 años, ¿no? De consumir, de esa voracidad, ese optimismo y ese echar balones hacia adelante, ¿no? Dar la patada al balón hacia adelante, ¿no? Igual deberíamos cambiar de estrategia. Eso es lo que yo pienso. Llevo bastantes años en la modestia de mis esfuerzos expresándome en este sentido para quien me ha querido escuchar. No mucha gente me ha escuchado, aunque no me puedo quejar, porque efectivamente he podido contribuir a efectos y procesos de modernización en España. Pero bueno, siempre me he encontrado al final con algo que en España cuesta, que es que se reconozca que hay que trabajar en cooperación y que no hay que intentar polarizar ni intentar acaparar. Cuanto más cooperación, mejor. Eso, a mí que me ha apasionado también el estudio de la evolución, y sobre ello lo he aplicado para criticar a la economía, es que la cooperación y el altruismo son los dos grandes factores que contribuyen a la evolución y que han contribuido a la evolución. Si aplicáramos algún índice, ¿cómo estamos en cooperación y cómo estamos en altruismo? Pues no estaría mal que se hicieran esa pregunta. Emilio, el pasado 24 de junio se dio a conocer el manifiesto de la Iniciativa Cívica por un Pacto para la Reconstrucción Social de España. Lo impulsaban los dos sindicatos mayoritarios en nuestro país. Y en ese acto tomó la palabra Alicia Durán, profesora de investigación del CSIC. Pero lo más urgente en este momento es proteger ya a los más vulnerables, los trabajadores temporales del sistema de I+D, que ostenta el triste récord de precariedad en este país, con el 45% de precariedad en el CSIC. Porque, queridos amigos, la temporalidad, la precariedad es una patología. Es un virus que ataca, afecta y destruye al sistema de I+D, como está destruyendo al sistema sanitario y a la educación. Pero en ese caso conocemos la vacuna. La vacuna la tienen el Gobierno y el Parlamento de este país. Son contratos estables, sueldos dignos, ofertas de empleo público amplias que eliminen de una vez la tasa de reposición. ¿Por qué lo exigimos? Está claro, porque sin ciencia no hay futuro. Son datos que aportaba con esa vehemencia, con ese apasionamiento Alicia Durán, y podríamos añadir que en España el sector público de la investigación ha perdido desde 2010 más de un 40% de recursos financieros y humanos. En 2020 el gasto real en I+D+I está en un 30%, creo, por debajo del 2009. Entre 20 y 30.000 investigadores españoles de primera línea realizan en estos momentos su trabajo en el extranjero. ¿Cómo se revierte esta situación? Siempre menciono a mi ídolo, bueno, tengo algunos gigantes como Newton, que dijo que hizo algo subiéndose a hombros de gigantes. Yo me he subido, he intentado subirme a algunos, y hay uno español que se llama Santiago Ramón y Cajal. No hay nada más que leer a Santiago Ramón y Cajal de hace un siglo, y todo lo que dice muchas veces se repite en España y está presente. Él criticaba a las élites económicas, se preocupaba de que los políticos tenían más acción por el clientelismo y por responder a ciertas historias no científicas, sino de intentar apoyar a algunas cuestiones que tenían que ver un poco con el caciquismo. En fin, ahora no es caciquismo, pero son otros defectos. Es decir, yo escribí un artículo cuando intentamos iniciar la creación de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, que ha sido una de las últimas iniciativas, pero que afortunadamente sigue viva por el momento. Escribí un artículo que es Cajalicemos España. Usted en uno de sus artículos asegura que las actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo tecnológico no pueden, ni por sus objetivos, ni por sus medios, ni por sus clientes, acomodarse al estatuto del funcionariado basado en las reglas burocráticas. Antes ya ha apuntado que usted apuesta por una colaboración entre el sector público y el privado. Eso
también significa desburocratizar el trabajo del investigador. ¿Es importante también sacarlo de ahí? Bueno, por descontado, lo que pasa es que en España se tuvo que acudir a esto porque había que profesionalizar la actividad investigadora. El CSIC, cuando nació, tuvo que funcionar desde un modo peculiar, aparte de que heredara un problema porque venía de una guerra civil, etcétera, etcétera, pero el CSIC creó unas carreras particulares y llegó un momento cuando España se modernizó que es que no se les podía pagar, y entonces a un ministro estupendo, Manuel Lora Tamayo, decidió que había que funcionarizar, y eso fue un paso adelante, pero claro, no con el concepto de funcionario. Yo soy un gran defensor, obviamente, del sector público, científico, pero como servidores, como un estatuto especial. ¿Por qué tienen un estatuto especial los jueces? ¿Por qué tienen un estatuto especial los notarios? Pues un estatuto especial como servidores públicos, pero que hay que reflexionar mucho. Esa ha sido una iniciativa que he querido poner algunas veces en marcha, pero que es casi imposible, porque no se comprende en los ámbitos de la economía en España nunca se ha comprendido, y esta era una preocupación muy clara expresada por Santiago Ramón y Cajal, que la ciencia no es un gasto, que la ciencia es una de las grandes inversiones, y que aprender por lo menos cómo funciona la ciencia, que no hay que idealizarla porque también está sujeta ahora a muchos problemas en cuanto a la mercantilización y otras cuestiones, que como funciona la ciencia y su método ayuda mucho. Con un compañero y amigo, Jesús Rey, escribimos un artículo en agosto de 2019 que salió en The Conversation, en qué se parecen ciencia y democracia. Todavía creo que es accesible, pues que la gente acceda a él. Es gratis. The Conversation es una plataforma totalmente abierta. En otro de sus artículos escritos ahora hablaba usted de que la ciencia no es un gasto, es una inversión, igual que la educación, ¿no? Usted destaca en otro artículo la importancia de la educación, el valor del conocimiento, ¿no? La utilidad de lo inútil que dice Nuccio Ordine, ¿no? El filósofo italiano. Ese es el punto de partida, Emilio. Hay que priorizar la educación por encima de otros sectores. Hay que la ciencia, pero también, sobre todo, la educación desde momentos tempranos. Pues por descontado, y explicar la ciencia como un elemento agradable. Tan maravilloso es que la gente ahora los jóvenes tengan esto de las redes sociales, todas estas cuestiones, pero todo eso es porque ha habido ciencia y tecnología. Es decir, que lo que hay que convencer a la gente es que un método de seriedad, de análisis, en el que se valora, que se cuestiona, que se considera que no hay verdades inmutables ni dogmas, sino que estamos siempre en verdades que se están revisando, eso es algo que contribuye mucho a ser más comprensivo, más cooperador, incluso probablemente más altruista. En la iniciativa cívica por la reconstrucción que hablábamos antes, hablan de estatutos especiales para profesiones esenciales, ¿no? Las trabajadoras y trabajadores que no deben ser héroes, ¿no? Que además de aplaudirles para agradecerles su entrega, su trabajo, que hagan su trabajo, sean también profesionales capaces de orientar sus esfuerzos a la consecución de los objetivos de sus trabajos. ¿Cómo se articula esta propuesta, Emilio? Yo no sé qué pensaba usted cuando escuchaba esos aplausos, pero veía que estaban como estaban esos trabajadores. Bueno, pues como los trabajadores siguen diciendo, es decir, me preguntaba usted al principio si habíamos aprendido. No sé si hemos aprendido mucho. Lo que sí estoy encantado, y esto no es una cuestión de que nos estemos ahora haciendo la pelota mutuamente. Estoy encantado de que usted haya leído artículos para preparar esta entrevista, porque esto ayuda mucho, claro. En lugar de hacer preguntas que no tienen alguna base, pues uno puede exponer qué pensaba, lo mismo que he planteado para el tema de los investigadores. Quiero decir, hay que hacer estatutos especiales porque tenemos que contar con la acción pública cada vez más. El Estado también ha aparecido ahora como una necesidad total, precisamente con el tema de la pandemia. Pero son estatutos especiales para que la gente tenga carreras, tenga formas de acceder, no por el mecanismo de la oposición, por el mecanismo de carreras en las que se valore creatividad, productividad, saber hacer, liderazgo. Todas estas cuestiones, pues es simplemente poner a gente, y vuelvo a cuando me refería a lo de las comisiones de los Estados Unidos, que yo admiraba en los 80, a finales de los 80, poner a gente a trabajar en esto.
Pero necesitaríamos políticos valientes para que afrontasen esta tarea de reconstrucción, ¿no? Estaba pensando, vi un documental hace poco de Ernest Lluch, de cómo se ponía y puso orden, ¿no?, a esa seguridad social franquista. Necesitaríamos líderes políticos valientes que supieran lo que hacen y que se sentasen a hacer esto. No sé si eso está a la vista o no. Bueno, me sobrecoge que usted haya citado a Ernest Lluch, uno de mis grandes amigos, una de las personas que admiré. Él era ministro, yo director general, y hemos tenido una acción de cooperación en estas diferencias aparentemente de puesto y de ministerio que llevaron a muchas cosas interesantes en los 80. Yo soy un admirador, he sido un admirador de Ernest Lluch. Creo que Ernest por lo menos me apreciaba y me consideraba un amigo. Bueno, pues políticos que los hubo, porque hubo momentos a los que somos mayores que disfrutábamos en los debates parlamentarios. En cambio ahora, fíjese, y también como medios en lo que nos fijamos, ¿no? En los rifirrafes, en los insultos. Quizá deberíamos también, como deberes propios, reclamar que se pusieran manos a la obra y hacerles menos caso a esas batallitas que nos dan. Lo que tiene que hacer la gente, precisamente porque creemos y queremos la democracia, y yo creo que la democracia está en peligro precisamente por lo que ha ocurrido durante estos últimos 40 años. La democracia es el gran valor de la sociedad. Entonces la sociedad tiene que votar precisamente para hacer cosas en el sentido de lo que estamos hablando. Entonces, quiero decir, no porque de repente se le ocurra que hay que ir y a ver qué pasa y quién ha dicho la tontería mayor o quién ha hecho un éxito en un tuit, porque desgraciadamente también con el señor Trump en los Estados Unidos se está gobernando por tuits, que es algo, en mi opinión, bastante contrario a casi todo de lo que más o menos he tratado de exponer. Es decir, es reflexión, análisis, grupos de gente que trabajen. Es decir, todas estas cuestiones creo que harían enormemente rico y habría mucha gente empleada. Si somos importantes, insisto, en escuelas de negocios, si somos importantes en consultoría, pues hagamos cosas serias, dirigidas a objetivos, promovidos desde el Estado. Emilio Muñoz, investigadora de honor en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es un placer escucharle, sentarnos a escucharle, sobre todo un sábado por la mañana, con la tranquilidad que supone hacer esas reflexiones. Gracias por haber aceptado la invitación de estar en el programa. Gracias a ustedes. Yo soy un asiduo oyente del programa desde hace muchos años y sigo siéndolo. Así que bueno, era para mí una aspiración. Ustedes han hecho posible que eso se produjera. Muchas gracias. Gracias a usted.